Aprendemos juntos, porque de estar juntos y aprender se trata. Porque de cada una de las personas y de cada una de las circunstancias de la vida, aprendemos. Y porque creemos que la educación es presente y futuro, realidad y fantasía, es posibilidad de crecimiento, es el camino a un mundo interior y exterior mejor. Los invitamos a participar y a hacer el programa entre todos, porque aprendemos juntos. Hola, ya estábamos en el aire, me miraba. Ay, bueno, estoy media perdida. Me quedé mirando a Hernán a ver si había conseguido el llamado telefónico y bueno, me entretuve. Buenas tardes, aquí estamos, un nuevo programa, Aprendemos Juntos. Hoy tenemos una entrevista muy especial, yo diría, de la psicología cognitiva es el padre. Por lo menos para nosotros es el padre de la psicología cognitiva, acá en Argentina, al menos en España calculo que también. Nuestro entrevistado va a ser Mario Carretero. En un ratito vamos a estar hablando con él en 5 minutitos. Antes contarles que tenemos novedades, que tenemos nuestros recomendados y tenemos música, una música especial porque es una música que me mandaron a través del Facebook de una persona que después la voy a nombrar, que hace música para escuelas. Así que bienvenidos sean estas nuevas personas que se suman a este programa de radio. Aprendemos Juntos está subiendo sus programas a YouTube, así que el que quiera escuchar cualquiera de los programas anteriores, que ya van varios, creo que ya van 5 que estamos subiendo a YouTube, puede escribirme al Facebook, mensaje privado, escribirme en el muro. En Facebook es Aprendemos Juntos Educación Rosales, y ahí ahí me avisan que quieren en uno de los programas subidos a YouTube y yo se los mando por mail. Voy a estar mandando por mail, no expliqué eso, voy a estar mandando por mail todas las semanas los programas. Cada programa tiene una entrevista fuerte e importante, es lo que fundamenta el programa, así que yo les diría que no se las pierdan. Bien, y como decíamos antes, la entrevista de hoy es a Mario Carretero. Mario Carretero es catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Flaxo, Argentina, en donde coordina la maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje. Sus intereses de investigación se relacionan con el estudio del cambio conceptual, así como la comprensión y la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia. Como le dije ayer en unos mensajitos que intercambiamos, vamos a ir muy de a poquito y vamos a ir definiendo algunos conceptos, porque este programa lo escucha mucha gente de educación y mucha gente que no es de educación, y que generalmente me piden que yo vaya lentamente con los temas. Así que, Mario, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué placer. Bueno, igualmente. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Como decía recién, vamos a ir despacito, así que vamos a ir definiendo algunos conceptos y metiéndonos un poco en tu tema de estudio e investigación de tantos años. Uh-huh. Como primer punto sería, ¿cómo definís a la psicología cognitiva? Bueno, es el estudio del conocimiento humano. Sí. En definitiva, los seres humanos tenemos conocimiento y ese conocimiento es fundamental para todo lo que realizamos, por supuesto para la escuela, pero no solo para la escuela, también cualquier persona en su trabajo, digamos, es fundamental que utilice el conocimiento de una manera o de otra, de una manera más eficaz o menos eficaz. Cuando vamos a ver una película, la manera en que conocemos esa película o comprendemos esa película también es, digamos, decisiva. Y hay que tener en cuenta también que no solo los seres humanos tenemos conocimiento, sino que también otras partes importantes del mundo vivo, del mundo biológico, tienen conocimiento. Esto ya lo indicaba el gran maestro Piaget hace mucho tiempo. Un animal tiene conocimiento, no quizás del tipo que tenemos nosotros los humanos, obviamente sin conciencia, pero bueno, aquí ya hacemos la primera distinción importante: conocimiento no es lo mismo que conciencia, Y luego, por otro lado, por referirnos a algo muy actual, todos los dispositivos digitales que ya hoy llenan nuestra vida absolutamente, digamos, en cada minuto, tienen también conocimiento, ¿no? Es decir, cualquier app que uno se baja para el iPod o el iPad o lo que sea, es un programita, digamos, como suele decirse, para hacer una determinada actividad, pero no otra, y esa actividad, por lo tanto, supone un determinado tipo de conocimiento. Así es que digamos que en definitiva todos los
ámbitos de la naturaleza están absolutamente atravesados por el problema del conocimiento. La psicología lo estudia desde el punto de vista de los seres humanos, pero no hay que olvidar que en definitiva eso que hace la psicología, en este caso cognitiva, o psicología del conocimiento, que en definitiva es un sinónimo, también tiene muchas relaciones con otras disciplinas que estudian el conocimiento desde otros puntos de vista, ¿no? Sea desde el punto de vista de lo que se llama inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que es el conocimiento en definitiva de los seres no vivos, como son por ejemplo las computadoras, etcétera, y también, por supuesto, con lo que es el estudio del comportamiento animal, etcétera, de lo que es la etología, etcétera, que estudia el conocimiento en seres no humanos, pero sí vivos, ¿no? Bien, ¿y el constructivismo acá dónde se enmarca? ¿Se mete? ¿Queda por fuera? ¿Cómo? No, el constructivismo es una tendencia teórica dentro de estos estudios sobre el conocimiento, ¿no? Tanto en los ámbitos del ser humano, digamos, ¿no? Es decir, bajo la idea de que el ser humano construye el conocimiento, luego podemos comentar un poquito lo que quiere decir esta idea, pero también, como decía antes, por ejemplo, uno de los grandes padres del constructivismo ha sido el gran investigador chileno, pero que trabajó también mucho tiempo en Estados Unidos, luego volvió a Chile, etcétera, que es Maturana. Maturana hace sus grandes primeros aportes a la idea constructivista trabajando con animales, ¿no? Y mostrando como incluso animales muy simples, como por ejemplo la salamandra, cuando perciben, no copian, digamos, no hacen una copia en su sistema, digamos, de procesamiento de información del estímulo que tienen, sino que de alguna manera, digamos, se inventan, entre comillas, la representación del estímulo, ¿no? Por lo tanto, lo que quiere decir eso, en definitiva, es que el conocimiento no es una mera copia de la realidad, ¿no? Entonces, ya digo, esta idea que la tenemos en la psicología cognitiva, pero también en los estudios sobre el conocimiento, digamos, de seres no humanos, o también, por supuesto, el conocimiento, como decía, en las computadoras, esta idea, digamos, es una idea muy importante, digamos, una tendencia muy importante de hacer ciencia en el ámbito, como digo, de los estudios cognitivos o de los estudios sobre el conocimiento, pero no quiere decir que sea la única, por supuesto, ¿no? Y además no hay que olvidar que la ciencia, no a diferencia de otros tipos de conocimiento, valga la redundancia, no distingue entre cosas necesariamente, digamos, líneas necesariamente correctas y todas las demás incorrectas, sino que siempre en todo ámbito científico hay una discusión entre diferentes enfoques, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que hay otros enfoques en el estudio del conocimiento, pero digamos que el constructivismo ocupa un papel bastante importante en las últimas décadas. Y vos decías, bueno, hablamos un poquito de constructivismo. Te escucho. Todo lo que quieras decir. A ver, en definitiva, el constructivismo, quizás en el ámbito de la educación, estoy de alguna manera presumiendo que la mayoría de las personas que nos escuchan pues son del ámbito educativo, ¿no? Por la naturaleza de tu programa, etcétera. Cuando se habla de constructivismo, en general suelen pensar o suelen conocer, pues sobre todo experiencias de carácter didáctico, ¿no? Son muy clásicas las experiencias muy importantes, sin duda ninguna, en el mundo entero, ¿no? De Emilia Ferreiro, que ha sido reconocida y que ha sido doctora honoris causa por varias universidades del mundo, ¿no? Acerca de cómo los niños construyen, digamos, la escritura y la lectura, ¿no? Piensan en ese tipo de experiencias didácticas o experiencias didácticas similares. Pero conviene aclarar que eso es algo que sin duda ninguna es una aportación muy importante, pero digamos que el constructivismo es claramente va más allá de las experiencias exclusivamente de carácter didáctico o aplicado, ¿no? Sino que hay todo, y por supuesto va más allá de las experiencias específicamente en el ámbito de la lectoescritura de los primeros años de la escolaridad, que es lo que más piensa la gente, porque quizás ha sido lo más difundido, o por lo menos lo fue durante un tiempo. Hoy podemos decir que hay muchísimas investigaciones de carácter constructivista en el ámbito de la enseñanza de la ciencia, por ejemplo, hay muchísimas, en el ámbito de la enseñanza de la matemática, en el ámbito de las ciencias sociales, menos, pero también afortunadamente con un buen desarrollo en los últimos años, en el ámbito de la enseñanza, digamos, de todo lo que serían representaciones gráficas, ¿no? O sea, no olvidemos que la lectoescritura en definitiva es
sin duda ninguna la representación privilegiada de nuestra cultura occidental, pero no la única. Por ejemplo, para ir entrando quizás en otras cosas como también así yo creo que muy relevantes del mundo de hoy, yo leí hace poco, esta semana, en un diario, que en Europa en estos momentos creo que casi el 70% de los niños menores de 3 años, o sea, estamos hablando de seres humanos muy chiquititos, ¿no? El 70%, repito, usan habitualmente, y por supuesto saben usar, cuando usan quiere decir que lo usan bien, usan lo que suele conocerse como smartphone, ¿no? O sea, es decir, los teléfonos celulares, digamos ya de una cierta capacidad, digamos, suelen decirse inteligentes, ¿no? ¿Y esto se logra a través de la construcción, digamos, o no? ¿Cómo, perdón? Cuando un chico usa un smartphone y tiene 3 años, ¿está construyendo un aprendizaje? ¿Está copiando? Bueno, claro, fijémonos, una pregunta muy interesante la que estás haciendo, Claudia. Es decir, a ver, exactamente, un chico de 3 años, ojo, estamos diciendo menores de 3 años, ¿no? Claro. Permíteme que cuente una anécdota que el otro día me contaba un amigo que me parece extraordinariamente relevante para esto, ¿no? Sí. Un amigo el otro día decía que estaba jugando con su nieto de 5 años, que no tenía todavía 5 años, que estaba jugando con un iPad. Sí. Él quiso ponerse a jugar con su nieto y le dijo, oye, vamos a jugar juntos, etc. Y el nieto le dijo, bueno, es que yo estoy jugando aquí con un jueguito en el iPad. Y su abuelo le dijo, su abuelo, quiero decir, por otro lado, una persona hoy día de menor de 65 años, sí. ¿no? O sea, no pensemos en el abuelito como el señor de 89, ¿no? O sea, una persona de 65 años, o sea, y por supuesto una persona en activo, etcétera, etcétera, le dijo, bueno, pero déjame jugar contigo. Y el nene de 4 años y medio, más o menos, ¿no? Le dijo, bueno, abuelo, pero espera que te busco uno fácil para ti. Claro, es buenísima. ¿No? Bueno, entonces, bueno, es una anécdota, pero fijémonos lo que hay detrás de esa anécdota. Efectivamente, el primer problema que tú planteabas antes, el nene de 4 años que agarró un iPad y él solo, ¿no? Él solo empezó a desentrañar todas sus usos, juegos, variantes, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo hizo? Resulta muy complicado, por ejemplo, pensar que copió, ¿de acuerdo? O que reprodujo, o que simplemente hizo lo que tradicionalmente, por ejemplo, la educación se suponía que ¿no? que hacía el profesor tradicionalmente. Bueno, le ponía una muestra al chico en el pizarrón y el chico tenía que copiarla. Y sí. Supuestamente copiándola, repitiendo eso, el chico adquiría una determinada destreza, ¿no? Sí. Bueno, si pensamos que eso es lo que hizo el chico para aprender cómo va el iPad, la verdad es que no podemos explicarlo. O sea, no podemos explicar porque eso es completamente absurdo, porque primero nadie le enseñó nada. En muchos casos el adulto que está con el chico no lo sabe. O no lo sabe, claro. O si lo sabe peor. Claro, por algo el chico le dijo al abuelo, te voy a buscar uno más fácil, ¿no? Claro. O sea, es decir, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está claro que, como ha señalado la posición constructivista hace tiempo, una idea, bueno, que ya tiene su origen en Piaget, ¿no? Que es que el chico, y más antiguamente, digamos, en Kant, ¿no? El chico no viene al mundo como una tabla rasa, El chico viene al mundo con unas determinadas predisposiciones, y esas predisposiciones, no cabe la menor duda, que son muy poderosas. Claro, necesitan, por supuesto, ajustarse con el medio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, evidentemente, nadie en la posición constructivista está diciendo que la calidad de la educación que el chico reciba sea indiferente para el desarrollo de su conocimiento. Absolutamente nadie está diciendo eso, Todo lo contrario, por supuesto, la calidad de educación que el chico recibe es muy importante para el desarrollo de su conocimiento. Ahora, la calidad de la educación que el chico recibe no cae sobre una capacidad vacía, ¿de acuerdo? O sea, la calidad de la educación que el chico recibe cae sobre un potencial muy importante que tiene el chico, y que no cabe la menor duda que ese potencial incluye, pues,
un desarrollo espontáneo del lenguaje muy importante, un desarrollo de los signos y de los símbolos muy importante, una capacidad de leer, como han señalado muchos investigadores, la mente del otro, ¿no? Lo que muchos investigadores han llamado teoría de la mente o actividades mentalistas. Sí. Es decir, por ejemplo, cuando el chico le dice al abuelo, voy a buscar uno fácil para ti, ¿no? Sí. Está haciendo una predicción en la que posiblemente no se equivoca, ¿no? Acerca de cuál es la capacidad del abuelo para manejarse con el iPad. Cuando vos hablabas de la calidad de educación que recibe en relación al potencial que tiene, esa calidad de educación, vos estás hablando del docente, de la institución escuela, del exterior, del medio. Sí, bueno, estoy hablando en definitiva de todo lo que el chico, o sea, del conjunto de cosas que el chico recibe cuando se incorpora como miembro de una comunidad educativa. Digo, ¿no? Estoy pensando en el lugar del docente, ¿no? Quiero resignificar este lugar y buscarle un espacio en esto que estás hablando. Claro, yo creo que esto es bastante importante, es decir, esto que tú planteas, o sea, por decirlo de alguna forma, el docente podría plantearse, en definitiva, digo, ¿no? Hipotéticamente podría plantearse la pregunta de cómo yo como docente puedo generar unas calidades educativas adecuadas para mis alumnos, ¿no? Sí. Y a esa pregunta yo creo que hoy también desde posiciones constructivistas sabemos que eso no depende solo ni del currículum ni de lo que el propio docente individualmente haga en su aula, o sea, depende de un conjunto de cosas, ¿no? Y de cómo esas cosas interactúen. Yo creo que una de las que me parece que es más importante desde mi punto de vista es de cómo la comunidad educativa de un centro educativo como tal es capaz de generar un proyecto que se haga que el chico, cuando llega a ese ámbito simbólico, en definitiva, que es la escuela, cuando el chico llega a su escuela, se encuentre, en definitiva, no solo con un profesor que le da mejor o peor clase, que por supuesto es importante y no estamos diciendo que no lo sea, pero me parece que es todavía más importante entender que lo que se encuentra es lo que se encuentra es que sí o no, o en diferentes grados, con un proyecto que, digamos, le plantea todo un conjunto de cuestiones en las que el chico es o no se ve o no inserto en esa comunidad, en la que el chico tiene, digamos, capacidad para ser reconocido como alguien que piensa, como alguien que dialoga. Esto es extraordinariamente importante. Yo creo que algunas tendencias muy fuertes del constructivismo y muy importantes, sobre todo a partir de la contribución del gran psicólogo ruso Vygotsky, han mostrado, sobre todo en las últimas 2 décadas, que una parte muy importante de nuestro conocimiento es dialogado. Sí. Es dialogado, sí, es decir, no solo, o sea, cada vez más tendemos a pensar que el conocimiento no es un producto individual. ¿Lo explicás un poquito más en relación con Vygotsky, que lo nombraste recién? Sí. Este lugar del diálogo. ¿Perdón? Lo explicás, recién nombrabas a Vygotsky y lo relacionabas con el lugar del diálogo en la escuela. Sí. Digo, ¿podrías explicar un poquito más eso? Sí, claro, cómo no. Claro, justamente ya digo, la idea un poco de que el conocimiento, o sea, Vygotsky nos ha mostrado, y todas las investigaciones posteriores basadas en sus teorías nos han mostrado, y en eso hay una diferencia importante con Piaget, ¿no? Que el conocimiento no hay que estudiarlo, considerarlo exclusivamente de un punto de vista individual, ¿no? Sino que el conocimiento, hay conocimiento en los grupos, hay conocimiento en las instituciones, hay reglas explícitas e implícitas en las familias, en el conjunto de alumnos que forman un aula, ¿no? Es decir, y que ahí se construye conocimiento también, ¿no? Entonces, eso quiere decir que una parte importante del conocimiento, una dimensión importante del conocimiento es la dimensión de diálogo, la dimensión social. No tanto porque el diálogo sea necesariamente físico, o sea, es decir, no es que el ser humano cuando está dialogando necesariamente tenga enfrente a otra persona sentadita delante de él en una mesa o en una silla y le esté hablando y el otro esté respondiendo. Sí. No, porque muchas veces parte de esos diálogos son internos.
¿no? Parte de esos diálogos son, como diría el gran poeta español Antonio Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo, ¿no? O sea, es decir, una parte importante de esos diálogos son también habla interiorizada, que decía Vygotsky, o pensamiento interno, pero es diálogo, es decir, es en definitiva contraposición de posiciones, ajuste entre teorías, discusión entre la adecuación de una teoría u otra, ¿no? La misma ciencia, por ejemplo, ninguna teoría científica en sí misma, y por supuesto tal y como se enseña en la escuela, tiene sentido plenamente si no la entendemos, o si el alumno no la entiende en relación con la teoría anterior o posterior, digamos, de donde viene en el caso de la anterior y a dónde va en el caso de la posterior, ¿no? Entonces, en definitiva, es muy importante, digamos, darnos cuenta que a esta dimensión dialogante de cómo se gesta el conocimiento tenemos que prestarle muchísima atención en el aula, ¿no? O sea, por ejemplo, el profesor, nosotros tenemos que darnos cuenta como profesores que yo no voy a conseguir que mis alumnos entiendan tal o cual tema exclusivamente porque yo se lo explique extraordinariamente bien, en el caso de que sea capaz de hacerlo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad el conocimiento no está actuando en la mente del alumno solamente al recibir, sino que el conocimiento se está moviendo, del alumno se está moviendo en la medida en que el alumno logra construir, transformar, movilizar sus propios esquemas, sus propias representaciones. Y una parte importante de esa movilización se da ese diálogo, se da ese diálogo. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que la dinámica de la clase hay que concebirla de una manera muy distinta como se ha concebido tradicionalmente, ¿no? Sí. La clase se ha concebido tradicionalmente como un ámbito en el cual el profesor venía, explicaba, y los alumnos por un lado escuchaban y por otro lado o copiaban o repetían o ejercitaban lo que había dicho el profesor, ¿no? Sí. En vez de concebir la clase como un espacio donde el profesor genera una discusión y hay un trabajo, digamos, de contraposición de posiciones en relación con los alumnos, y a partir de ahí tiene sentido insertar la explicación del profesor. Ojo, yo no estoy diciendo para nada, ¿no? Que no haya una buena exposición del profesor, por supuesto, la reivindico y me parece muy importante, pero no como la única cosa, ¿no? Porque hacer eso presupone como si, ya digo, el conocer fuera exclusivamente un acto individual. Y hoy, de alguna manera, sabemos muy bien, por muchísimas investigaciones, que el conocimiento es un acto social, pero no solo social en el sentido macro social, ¿no? En el sentido de que los seres humanos copiemos lo que hay en la sociedad, sino microsocial, ¿no? O sea, en el sentido de generar la transformación de nuestras ideas a partir de la interacción con otras personas, ¿no? Me quedé con algo que dijiste recién, hablabas de transformar sus propios esquemas. Sí. ¿Esto dónde lo ubico? ¿Lo ubico en el cambio conceptual o lo ubico en los esquemas piagetianos? No, bueno, en realidad hay una relación muy grande, sí, ¿no? Quiero decir, entre esas dos cosas, quiero decir, lo que hoy llamamos cambio conceptual, que es todo un campo de trabajo muy extenso, ¿no? En el mundo de investigación, en realidad todo eso, todas esas investigaciones sobre cómo cambian los conceptos, tienen su origen en la obra de Piaget. Claro. Es más, la obra de Piaget hace una contribución importantísima a lo que hoy se llama cambio conceptual. Lo que pasa es que hoy más bien, digamos, hablamos de cambio conceptual y no hablamos de modificación de esquemas piagetianos, básicamente porque, bueno, por varias razones, ¿no? Pero ahora, por decirlo de una manera así rápida, básicamente porque la diferencia fundamental es que hablar de esquemas piagetianos presupone como que cualquier transformación en la mente del alumno se debe fundamentalmente a que el alumno ha pasado de una etapa evolutiva a otra etapa evolutiva, ¿no? Sí. Que el alumno ha pasado del pensamiento concreto al pensamiento formal o lo que fuere, ¿no? Sí. Mientras que las teorías sobre el cambio conceptual no están presuponiendo eso, sino que están presuponiendo que en realidad una persona puede tener, digamos, un chico de 6 años, pues obviamente en términos generales ve el mundo, digamos, comprende las
cosas del mundo, conoce las cosas del mundo de una manera, digamos, diferente, obviamente, a la de un chico de 14, ¿no? Pero eso no quiere decir que en tal o cual, en 1, en 2, en 3 o en X conceptos específicos, el chico, en función de su experiencia y en función de su trayectoria de vida incluso, pueda tener una representación de determinados conceptos mucho mejor, a lo mejor, que la de otro chico de muchas más edades o de muchas menos edades, ¿no? Por lo tanto, al hablar de cambio conceptual, lo que se hace es un mayor énfasis en que la persona, en cualquier etapa evolutiva, puede tener un mayor o menor conocimiento de determinados conceptos en función de su educación, en función de su experiencia, en función de lo que hace en su tiempo libre, X, ¿no? Que pueden, digamos, no tener sufrir una transformación, todos ellos, de manera, digamos, tan homogénea como para pensar que todos ellos corresponden a la misma etapa evolutiva. No sé si me expliqué, ¿no? Sí, sí. Entonces esto es muy importante para la educación. Esto es muy importante para la educación, importantísimo. Y generan una serie de modelos educativos, pues sin duda ninguna, yo creo que muy fructíferos, ¿no? Porque quiere decir, en definitiva, que se apuesta por la idea de que si mejoramos la calidad de la educación, pues en definitiva podemos transformar las propias características clásicas de las etapas evolutivas, ¿no? Es decir, o sea, en definitiva, un chico de 10 años, si va a unas buenas clases de música, pues, o a unas buenas clases de ajedrez, pongamos por caso, puede estar jugando al ajedrez o utilizando el conocimiento musical en un instrumento mucho mejor que un adulto. Sí. Mucho mejor que un adulto que supuestamente, según Piaget, está en el pensamiento formal, maneja una inteligencia mucho más abstracta, y bueno, a lo mejor no, ya digo, si la calidad educativa que ha recibido ese adulto es claramente menor que la que está recibiendo el chico, eso a lo mejor no es así, ¿no? Entonces, por lo tanto, da una visión, me parece, la idea del cambio conceptual da una visión, en definitiva, que no tan atada a las etapas evolutivas, que en definitiva yo creo que eso para la educación me parece que es bueno, ¿no? Y luego, por otro lado, por último, me parece que las ideas de las teorías sobre el cambio conceptual son muy importantes para la educación, porque en definitiva la educación lo que pretende, en un sentido, digamos, fundamental, es que los chicos mejoren sus conceptos, ¿no? O sea, es decir, si yo pienso en las cosas fundamentales que debería tener un chico en su mente cuando termina la educación primaria o secundaria, lo que sea, en realidad básicamente lo que yo pienso es en que su comprensión de los conceptos básicos mediante los cuales el mundo físico, social, político, personal, etcétera, funciona, estén adecuadamente representados en su mente, ¿no? Entonces, en definitiva, por eso también me parece que es muy importante eso, ¿no? ¿Y esto en relación con los conocimientos previos? ¿El cambio conceptual parte de los conocimientos previos? ¿Cómo funcionan? Sí, en definitiva, sí, tanto la posición constructivista en términos generales, ¿no? Ya desde Piaget, como la investigación sobre el cambio conceptual, claro, efectivamente están siempre, digamos, manteniendo que el conocimiento básicamente es un proceso interactivo entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, y que la transformación que se da desde uno a otro, pues no es sencilla, es compleja, sufre idas y vueltas, tiene tensiones, ¿no? O sea, yo creo que ya hace tiempo que hemos entendido que no es que el conocimiento, digamos, nuevo sustituya sin más rápidamente y erradique de una vez por todas al conocimiento previo, digamos, que lo consideraríamos inadecuado o falso, ¿no? Yo creo que ya esta visión es demasiado simplista y yo creo que ya no se mantiene, ¿no? Y separándolo del conocimiento escolar, ¿no? Conocimiento previo como extraescolar. Bueno, a ver, hay varios tipos de conocimiento previo, sí. Es una distinción también bastante importante y bueno, me alegro que la plantees. Hay varios tipos de conocimiento previo. Una fuente de conocimiento previo es el conocimiento escolar, pero no es la única fuente. También tenemos otras fuentes de conocimiento previo que
están, por ejemplo, pues en la sociedad, ¿no? Y es muy importante, como han señalado tantos y tantos autores en los últimos años, que hoy día, a diferencia de hace algunas décadas, el chico adquiere conocimiento en la escuela solamente, digamos, en una cantidad parcial comparada con todo el conocimiento que el chico adquiere, ¿no? Claro. O sea, en definitiva, cada vez más hay diferentes ámbitos proveedores de conocimiento que a veces llegan incluso a superar a la escuela, ¿no? Los clásicos que ya conocemos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y todo eso hoy día, como digo, tremendamente modificado y tremendamente potenciado y tremendamente, digamos, atravesado por todo lo que son los dispositivos digitales, ¿no? Que cada vez van a ser más poderosos y cada vez van a tener más información, ¿no? Mario, me meto, últimos 5 minutos, me quiero meter con la lógica narrativa, para que nos expliques un poquito qué es, cómo funciona, cómo trabajás vos en tu ámbito de investigación. Sí. Bueno, mira, vamos a ver, es decir, hay una distinción muy clásica en uno de los autores más importantes, sin duda ninguna, entre los psicólogos vivos en estos momentos, yo diría que definitivamente el más importante, ¿no? Que es Brunner, que es Jerry Brunner, que, bueno, posiblemente tiene más de 90 años, pero sigue produciendo de una manera muy activa, y él ya hace, bueno, no sé, 20 años aproximadamente, estableció una distinción que solemos usar mucho, que es la distinción entre el conocimiento paradigmático y el conocimiento narrativo. Entonces, él, bueno, hizo esa contribución a lo largo de un par de libros, más o menos dos o tres libros, y fue una distinción muy, muy importante que hoy la seguimos utilizando. Eso sirvió fundamentalmente para hacernos ver que una parte muy importante de nuestro conocimiento, la más importante sin duda ninguna desde el punto de vista, por ejemplo, científico, etcétera, es justamente el conocimiento que tiene que ver con los conceptos y su estructuración lógica, su validez empírica, etcétera, etcétera. Pero que eso básicamente es lo que se llama conocimiento paradigmático. Él usaba justamente la palabra paradigmático, ¿no? Que viene, sabemos, de paradigma, porque bueno, justamente en el sentido de entender un paradigma pues como un modelo teórico, como una especie de teoría científica, por decirlo de una manera rápida, aunque no es exactamente lo mismo teoría científica que paradigma, pero digamos para entendernos, sí, ¿no? En definitiva, con la comprensión de la ciencia en todos sus ámbitos, ¿no? Incluida lo que podríamos llamar ciencias sociales. Pero él decía, bueno, pero ojo porque por ejemplo, él decía, toda la teoría de Piaget, en definitiva, es un gran aporte, un tremendo aporte acerca de cómo el chico justamente comprende el mundo en términos paradigmáticos, ¿no? Sí. Y de hecho, fijémonos, toda la teoría de Piaget lo que aportó justamente es cómo tiene el chico pues a clasificar, a seriar, a comprender el mundo en términos lógicos, etcétera, etcétera. Sí. Pero él decía, bueno, ojo, porque hay otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento narrativo, que es también importantísimo en todas las sociedades, en todos los individuos, en todos los momentos del desarrollo humano, etc., es esencial. Y sin embargo, no lo hemos estudiado desde el punto de vista de las investigaciones cognitivas, constructivistas, etcétera, y él, de alguna manera, digo, hace 20 años, más, incluso un poco más, recordaba que precisamente porque no lo habíamos estudiado, era muy importante que nos pusiéramos a estudiarlo, ¿no? Entonces él daba algunos elementos de reflexión que eran realmente muy impactantes, aunque puedan parecer muy obvios, ¿no? Todas las sociedades, incluso las sociedades analfabetas, o sea, incluso las sociedades que no tienen lectoescritura o que no han generado un sistema sistemático de lectoescritura, sin embargo cuentan historias, ¿no? O sea, sí, todas las sociedades cuentan historias. Toda persona, desde que nace hasta que finaliza sus días, está rodeado de historias, de las suyas propias y de las que le cuentan, ¿no? Una persona puede ser, no sé, digamos, una persona tremendamente inadaptada al mundo social o tremendamente problemática, pero sin embargo le va a encantar ver una película, ¿no? O sea, a lo mejor no va a leer un libro de ciencia, pero todo el mundo va a ir a ver una película. Los medios audiovisuales son tan poderosos, ¿por qué? Porque nos cuentan historias, ¿no? Bueno, entonces él señalaba que teníamos, digamos, muchos elementos para
hacernos ver que verdaderamente entender el mundo en términos de contar historias es, como decía él, algo verdaderamente universal, realmente universal. Entonces, cosa que no está clara que sea el otro tipo de conocimiento, es decir, el conocimiento paradigmático, es decir, conocer el mundo en términos, digamos, científicos. Ojo, está muy extendido y se usa en gran parte del planeta, pero no podríamos decir que se usa en todo el planeta, porque por ejemplo en las sociedades iletradas no se usa. Claro, claro. Entonces, digamos, bueno, entonces él lo que nos recordaba es esto, y a partir de ahí, bueno, se han generado toda una serie de trabajos, entre los cuales, por ejemplo, pues bueno, modestamente están los míos propios y de mi equipo, que nos hemos abocado en los últimos años a investigar cómo esto tiene relación con la enseñanza de la historia, ¿no? Porque si bien hay que distinguir entre historia con mayúsculas, que es la disciplina historia, o lo que los historiadores llaman la historiografía, ¿no? Sí. Y historias, ¿no? Sí. Con minúscula, sí, que sería eso que decimos a menudo de no me cuentes tu historia, ¿no? O cuéntame tu historia, depende del interés que tengamos. Si bien esas dos cosas, ya digo, son cosas completamente diferentes, ¿no? Porque una es una disciplina académica y la otra es, pues, un narrar espontáneo, por decirlo de alguna manera, que puede ser más objetivo o menos en función de quién es el que lo cuenta, ¿no? Entonces, si bien ya digo, esas dos cosas son muy diferentes, pero, a ver, ojo, tienen una relación, y entonces es muy importante entender que efectivamente la enseñanza se puede beneficiar enormemente de saber bien cómo el chico comprende las historias, cómo afecta al desarrollo de su conocimiento la mejor manera de contárselas o que él tiene de contarlas, cuáles son las características de unas buenas historias narrativas, ¿no? O sea, cuáles son las características de cómo hacer unas buenas historias para que el chico comprenda bien el pasado, ¿no? Que es lo que se ocupa la historia, frente a otras que no sean tan adecuadas, ¿no? O sea, en definitiva, esto es lo que hemos venido investigando en los últimos años. Y esto, aparte además de la historia, esta lógica narrativa de Brunner, o que Brunner comenzó a... ¿se mete también en otras materias? Digo, pensando en la escuela. Sí. Porque sí, sin duda, y tiene muchísimas posibilidades. Y a ver, ojo, conviene insistir, como él, por otro lado, en algunas horas posteriores indicó, yo creo que esto es muy importante, no ver esta oposición entre pensamiento paradigmático y pensamiento narrativo como algo dicotómico y como algo de sí o no, y sobre todo como algo de bueno o malo ni nada parecido, o como que si no hubiera puntos intermedios. Hay obviamente puntos intermedios, y hay evidentemente capacidades mentales que todos tenemos donde mezclamos las dos. Por ejemplo, historia de la ciencia. Historia de la ciencia. Es decir, por ejemplo, pensemos en una teoría científica como la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies, ¿no? Bueno, todos sabemos que esa teoría revolucionó realmente nuestra comprensión del mundo biológico. Bien, esa teoría tiene una estructura lógica, ¿de acuerdo? Hay que entender qué es especie, qué es evolución, qué es fenotipo, qué es genotipo, o sea, tiene una estructura lógica, ¿no? Y una estructura conceptual. Pero ojo, tiene también una historia, o sea, cómo Darwin llega a esa idea, el propio viaje que hace Darwin por todo el mundo, a través del Beagle, que pasa por aquí, por Argentina, por ejemplo, y justamente explora puntos importantes de la Argentina. Hay algunos libros, por cierto, muy interesantes. El año pasado, si no recuerdo mal, que fue el centenario de la publicación del origen de las especies de Darwin, se editaron varios libros didácticos muy interesantes sobre cómo enseñar todo esto, cómo el propio Darwin fue generando su teoría, ¿no? Y cómo fue buscando explicaciones que él mismo no entendía y cómo esas explicaciones se oponían, ¿no? Cómo él decide escribir su teoría porque hay otros autores con los que él compite de alguna manera, pues de alguna forma, y que están empezando a publicar. O sea, es decir, la propia teoría de Darwin tiene una historia también, ¿no? Tiene una narración. Hay, por ejemplo, películas muy interesantes. Yo hace poco vi una justamente sobre la vida de Darwin y sobre la vida de cómo él genera su teoría, ¿no? Y eso es muy importante explicárselo al chico. Primero porque si se lo contamos de una forma narrativa, una de las ventajas que tiene la narración en la escuela es que la narración se entiende muy rápido. Sí. O sea, si el profesor llega a clase y dice voy a contar una historia, va a ser mucho más fácil que los chicos le atiendan, ¿no?
que si llega a clase y pone 3 fórmulas en la pizarra, ¿no? O sea, la narración tiene siempre algo muy atractivo. Yo tengo un ejemplo que me sucedió hace un montón de años, cuando era maestra, de una alumna que le costaba, y lo pongo entre comillas, matemática. Entonces le dije, bueno, yo te voy a contar la historia de este problema. Ajá. Y cuando terminé de contársela sin saber nada de Brunner hace un montón de años, me dijo, pero me hubieses dicho que era eso. Claro, bueno. Tiene que ver con esto, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, cuando narramos, ¿no? Eso es un poco lo que decíamos antes. Es decir, una película la entiende todo el mundo, ¿no? Bueno, no todas las películas ni absolutamente todo el mundo, pero en términos generales, digamos, una película tiende a ser comprendida más fácilmente que un concepto, digamos, muy abstracto, ¿no? Entonces eso quiere decir que eso tiene una gran potencialidad didáctica. Claro, claro, para cualquier área. Esto es lo que a mí me interesa como remarcarlo, ¿no? Porque por ahí en algunas áreas es más claro, o yo me lo imagino más fácilmente, pero en áreas más duras como matemáticas, física, química me resulta más difícil y bueno. No, claro, bueno, exactamente, es menos obvio, pero es menos obvio por esta dicotomía un poco artificial que hemos acuñado tradicionalmente, ¿no? Donde parece como que la ciencia no tiene nada que ver con la historia y la narración no tiene nada que ver con los conceptos científicos, pero en realidad eso es un error, eso es una deformación que hemos hecho, como las clásicas deformaciones ciencias-letras y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista de incluso de la propia escuela, porque no olvidemos, hay que señalar una vez más, que nosotros no estamos enseñando en la escuela, y sobre todo en la escuela obligatoria, fundamental, ¿no? Básica, ¿no? No estamos enseñando para que el chico el día de mañana sea físico, ni químico, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Estamos enseñando para que el chico se interiorice de los problemas fundamentales de la cultura en la que vive, Y entonces tiene mucho más sentido enseñarle todos esos conceptos básicos de la cultura en la que vive de una manera, digamos, inserta en un contexto narrativo, ¿no? Sí, me parece que eso es mucho más eficaz. Perfectamente. Bueno, sin tiempo, tengo como 10 preguntas que me quedaron dando vueltas, Mario, pero bueno, es así. ¿Alguna película, algún libro de literatura o alguna obra de teatro tenés para recomendarnos? Bueno, yo la verdad en películas, por ejemplo, vi hace poco y me gustó muchísimo la película sobre Hannah Arendt. Ajá. No sé si está todavía en el cine, yo ya la vi ya la quedaban muy pocos cines donde la daban, pero me imagino que se puede ver, bueno, hoy día se pueden ver de muchas maneras, ¿no? La verdad que la película que cuenta es un poco parte de la vida de Hannah Arendt, y sobre todo digamos, de la reflexión que ella hace sobre la historia del Holocausto y con todas las controversias que eso generó, porque su idea sobre la conocida idea de la banalidad del mal, ¿no? Fue una idea que fue muy contestada en su momento y tuvo muchos críticos, y me pareció súper interesante para ver en definitiva un ejemplo de lo que es una intelectual, una pensadora con un pensamiento crítico importante e independiente, ¿no? Verdaderamente independiente, dispuesta a mantener sus convicciones, digamos, más allá de la presión social. Y por otro lado, en algo que yo creo que cada vez estamos más necesitados, es, digamos, la enorme importancia y contribución de la mujer, ¿no? al desarrollo social, al desarrollo cultural. Justamente Hannah Arendt era una mujer, ¿no? Sí. Y yo creo que ya cada vez más en todos los ámbitos de la cultura y de la vida se ve claramente cómo vamos hacia unas sociedades y hacia unas culturas en las que realmente es fundamental darnos cuenta que la mujer en todos los sentidos hace una contribución importantísima al desarrollo social, ¿no? Mario Carretero, muchísimas gracias, un placer. No, a vosotros. Hasta la próxima, un beso grande. Por el programa, Hasta luego. Un saludo, chacho. Bueno, estamos acá y vamos con la música. Sí, vamos con... Yo te voy a decir, espera, no la pongas todavía. Este tema se llama Lo que llevan mis manos y es de Gustavo Romero. La bandera celeste y blanca es la enseña que nos representa e identifica en cada lugar donde se encuentra un argentino. Por lo tanto nos une, dignifica y gratifica. La bandera que llevan mis manos es la misma que llevó Manuel Belgrano
a orillas del río Paraná, a orillas del río de mis manos, la bandera que lleva en mis manos tiene el color celeste y blanco, es el color del cielo de los que soñamos, y no estoy cansada de mirarla, la llevo y la historia me acompaña, tengo que decirle un secreto, estoy orgullosa de sus ruegos. La bandera que lleva en mis manos es la misma que brilló en el pasado. Ella sigue alumbrando la gloria de vivir en estos pagos. La bandera que lleva en mis manos tiene un país dibujado, flame al viento esperanza cuando nos mira de lo alto, y si estoy cansada de mirarla, la llevo y la historia me acompaña, tengo que decirle un secreto, estoy orgullosa de sus juegos. Bueno, y ahora no sé, nos queda muy poquito tiempo, la entrevista duró más, un placer absoluto escucharlo a Mario Carretero, tiene tanto saber y tanta investigación que bueno, que hablaría todo el día. Voy a delinear 3 o 4 puntos básicos de lo que él dijo, pero nada más por el tiempo. Habló en principio de la psicología cognitiva como desarrollo humano y desarrollo también del animal, y además de cualquier aplicación, decía Mario Carretero acerca de los iPod, aplicaciones artificiales, ¿no? Lo que se refiere al tema de la computadora, no sé si lo estoy expresando bien. Nos pasamos después al constructivismo como un espacio de enseñanza y aprendizaje enmarcado dentro de la psicología cognitiva. Y decía, bueno, hasta que Chileno Maturana había investigado aquellos animales que no copian y que se inventan, decía él, entre comillas, la representación del estímulo, ¿no? Como una forma de construir también. El constructivismo que nace de Kant, de Piaget, que se opone a la tabla rasa, decía Mario, y que va fuertemente con experiencias de carácter didáctico, o sea, en la escuela, y nombraba como uno de los principales personajes que trabajó el constructivismo, Emilia Ferreiro, y agrego, la tesis de Emilia Ferreiro tuvo la dirección de Piaget, así que bueno, tiene un enfoque absolutamente piagetiano y constructivista. Voy rápido, después hablamos de los docentes, como docente como generador de calidades educativas, ¿no? Bueno, porque esto del constructivismo no se da en una interacción individual, o sea, hay una interacción que no es desde un lugar solo, sino que se da con la escuela, con el texto, con la comunidad, con la familia, agregaba Mario, etcétera. Y después nos fuimos un poquitito a hablar de Vygotsky y de Brunner. En principio con Vygotsky, por este lugar del diálogo, ¿no? Él decía, bueno, un proyecto de una escuela tiene que ser reconocido como un lugar donde se piensa y se dialoga. Y decía, bueno, esto es muy vygotskiano. Vygotsky, que habla del intercambio con la familia, el intercambio con la sociedad, el intercambio en el aula. Y no necesariamente tiene que ser un intercambio solamente físico, puede ser un intercambio mental. A ver cómo decía exactamente, puede ser un pensamiento interno, esto es lo que estaba buscando, un pensamiento interno. Y después nos fuimos, dejo una parte importante de costado y nos fuimos a Brunner. Mario trabaja desde hace muchos años sobre la lógica narrativa. Ahora después en un ratito voy a nombrar los libros que son del año 2012, que tienen muchas investigaciones, digamos, es una compilación de él y de Castorina, pero tienen investigaciones de él sumamente interesantes sobre la lógica narrativa.
Bruna decía que tiene más de 90 años y viene a plantear una nueva forma de conocimiento, ¿no? Un conocimiento narrativo, esta lógica narrativa que decía Mario Carretero, no se va a oponer, no es un pensamiento dicotómico con relación a la teoría piagetiana o al conocimiento paradigmático. Son otras formas, no necesariamente se enfrentan, son otras maneras. A diferencia del paradigmático, las sociedades alfabetizadas y las sociedades no analfabetas cuentan historias, ¿no? Y acá me acuerdo de mi amiga Fabiana Palano, que debe estar escuchando, porque el tema le interesa muchísimo. Toda la narración. Y bueno, entender el mundo en términos de contar historias. Y yo le preguntaba, bueno, acerca de esta lógica narrativa, ¿se mete en la historia con mayúsculas solamente o se mete en otras materias pensándolo desde la escuela? Decía, no, que en cualquier ámbito de aprendizaje el conocimiento narrativo está inserto, no es necesariamente del área de sociales o de la historia. Y decía, finalmente quiero terminar este recorrido chiquitito, con una frase que dijo, no estamos enseñando a los chicos para un futuro sean tal o cual cosa, sepan tal, sino estamos enseñando para que conozcan los problemas fundamentales en los que vive. Como final, recomendó la película de Hannah Arendt, y con esto me quedo, y vamos otra vez a música, ¿sí? Vamos a escuchar a Hugo Midón y a Carlos Gianni muy arriba con Derechos Torcidos, maravilloso. De 17 a 18 horas por www.radiosofia.com.ar. Radiosofia.com.ar. Porque de estar juntos y aprender se trata.
Vamos derecho hasta el final ahora, porque ya no queda tiempo, no ponemos más separadores, nada. Bueno, voy a recomendar los libros Desarrollo Cognitivo y Educación, tomo 1 y tomo 2, Los Inicios del Conocimiento, y adentro es una compilación, o sea que vamos a encontrar personajes como, bueno, Mario Carretero, Vaquero, Valdés, Emilia Ferreiro, Adriana Silvestre, Castorina, bueno, es una compilación de Castorina y Carretero. Entonces tomo 1 y tomo 2 de estos libros. La semana que viene va a estar la especialista, la magistra, licenciada Silvia Finocchio. Silvia, que trabaja en Historia de la Educación desde hace muchísimos años, es investigadora de Flaxo también, como Mario, y vamos a hablar sobre los boletines y sobre una investigación y un libro que escribió ella que a mí me resultó absolutamente interesante, que es el lugar de las revistas que utilizan los docentes habitualmente, o sea, las revistas para los docentes. Con esto vamos cerrando, porque ya no nos queda más tiempo en este lugar que aprendemos juntos para compartir, como en la escuela, como en la vida, siempre. Y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo.